Sean bienvenidos, muchachos de Cuarto Azul, a nuestra clase de geometría. El día de hoy vamos a seguir viendo el tema de triángulos, pero esta vez la parte 2. El día de hoy vamos a clasificar triángulos, ¿ya? De acuerdo, uno, la medida de sus lados o la longitud de sus lados, y dos, la medida de sus ángulos, ¿ya? Muy bien. La semana pasada aprendimos acerca de algunas propiedades de los triángulos. Por ejemplo, a ver, voy a poner a prueba tu buena memoria. Chicos, por ejemplo, un triángulo, los ángulos que están adentro del triángulo, ¿cuánto tienen que sumar? ¿Te acuerdas? 180. Muy bien. 180. 180, correcto. ¿Y los que están afuera, cuántos suman? 360. Ajá, 360. Qué buena memoria. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Ah, ¿te acuerdas cuántos vértices tenía un triángulo? Ajá, a ver. ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos vértices tenía un triángulo? 3. 3, muy bien. Sí, muchachos, los triángulos tienen 3 vértices y son las esquinitas, ¿ya? Lo voy a pintar aquí, si es que no te acuerdas, esto es un vértice, mira. Este es otro vértice y este es otro vértice. ¿Correcto? Hay 3 Profe, vértices. si una parte del triángulo mide 3 centímetros, la otra debería de medir 3 centímetros. No necesariamente. Por esa razón vamos a estudiar el día de hoy distintos tipos de triángulos. Muy bien, vamos a comenzar, ¿ya? O sea que son distintos, pero son casi iguales. En algunos casos son iguales, en algunos casos son distintos. Vamos a ver. Entonces, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la clasificación. A ver, por ejemplo, ya, tenemos 3 tipos, de acuerdo a la longitud de sus lados. Se le llamará triángulo isósceles, chicos, se le llamará triángulo isósceles, y acuérdate cómo se escribe, perdón, isósceles, ya, estás viéndolo allí. Aquel triángulo que 2 de sus 3 lados que tiene, tienen que ser de la misma longitud, de la misma medida. Profe, ¿cómo es eso? Es decir, agarras tu centímetro o agarras, pues, ¿no?, tu reglita, y de aquí hasta acá tiene que medir exactamente igual que de aquí para acá. Tienen que medir exactamente igual. Eso quiere decir, profesor, que si este lado de aquí midiera 10 unidades, el otro lado también tendría que medir 10 unidades. ¿Correcto? A eso, muchachos, se le llama triángulo isósceles. Cuando 2 de sus lados tienen la misma longitud o la misma medida. ¿Correcto? Por ejemplo, les pregunto yo, si es que lo has entendido, si este lado mide 8 unidades, este otro lado, ¿cuánto medirá? 8 unidades. Muy bien, 8 unidades. ¿Por qué es un triángulo qué? ¿Un triángulo qué? Isósceles. Eso es, isósceles, correcto. Ya, es un triángulo isósceles. Algunos alumnos me dicen, profesor, ¿y siempre solamente estos 2 lados de aquí van a ser iguales? No, no necesariamente. A veces, ya a veces, este lado de aquí puede ser igual a este lado de acá. ¿Correcto? Esa es una posibilidad. Profe, otra posibilidad sea que este lado de aquí sea exactamente igual a este lado de acá. ¿Correcto? Y la otra posibilidad que vimos el día de hoy al inicio es que este lado de aquí sea exactamente igual a este lado de acá. O sea, profesor, que no importa la posición, con tal de que 2 lados sean iguales, siempre se cumplirá que ese triángulo es isósceles. ¿Correcto? Isósceles. Muy bien. Entonces, ahí estás viendo qué pasa si es que un triángulo tiene 2 de sus lados iguales. Ahora, quiero enseñarte a interpretar los gráficos, ¿ya? Como tú puedes observar aquí, a este lado de acá le han puesto 2 rayitas, ¿cierto? Y a este otro lado le han puesto 2 rayitas.
Te pregunto yo, ¿qué crees tú que nos están queriendo dar a entender cuando ponen dos rayitas en los dos lados? Que son lo mismo. Muy bien, de que son lo mismo. Exacto. Ahora te pregunto yo, si un lado tiene dos rayitas y otro lado tiene un circulito, ¿los lados son iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes, muy bien, eso es. Ahora imagínate que este lado tenga bolita negra y el otro lado ya no haya esto, haya bolita negra. ¿Qué significa? ¿Que estos dos lados de aquí son iguales o diferentes? Diferentes. Claro, serían iguales. Si es que tuviera la bolita negra, serían iguales. ¿Correcto? A ver, mejor hago otro triángulo Profesor, acá. si tienen el mismo oxígeno, es igual la medida. Exacto, muy bien. Es como que yo le ponga aquí serruchito a este lado. Y si le pongo serruchita a este lado, ¿esos lados son iguales o diferentes? Son iguales, muy bien, correcto. Y pregunto yo, si estos dos lados son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Muy bien, isósceles, correcto. Buen trabajo, chicos. ¿Ya? Buen trabajo. Muy bien. Ah, ya, una última. Si a este le pongo dos bolitas y a este le pongo una bolita, ¿significa que los lados son iguales o diferentes? Diferentes. Muy bien, diferentes. Pregunto yo, ¿es isósceles o no es isósceles? Isósceles. No es isósceles necesariamente. No es isósceles necesariamente. Ah, ya. Pero ¿qué pasa si acá le pongo dos bolitas? ¿Es isósceles o no? Sí sería. Al costado de Eso, allá, ahí sería isósceles. eso es. Ahí sí sería isósceles, porque este lado y este otro lado son iguales. ¿Ya? Muy bien, ¿ah? Excelente. Buen trabajo, cuarto azul. Ahora, profe, ¿y qué pasa cuando los tres lados miden exactamente lo mismo? Ahí viene el siguiente triángulo. Se le llamaría triángulo equilátero, donde sus tres lados, acá le han puesto rayita, acá le han puesto rayita y acá le han puesto rayita. Eso significa que sus tres lados son iguales o diferentes, muchachos. Iguales. Iguales, iguales. Eso quiere decir que si yo, profesor, de repente agarro mi reglita y me pongo a medir, y este mide 7 unidades, ¿cuánto medirá este otro de acá? Muy bien. Mide igual, muy bien. ¿Y este otro de abajo cuánto medirá? Muy bien, también 7 unidades, correcto. Los tres lados miden exactamente igual. Y si a este le pongo 17 unidades, de repente agarro mi regla y mide 17 unidades, ¿el otro cuánto medirá? 17. Muy bien, 17. ¿Y el de abajo cuánto medirá? 17. También 17 unidades. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Estás entendiendo? Entonces, grábate, profe. El profe me ha dicho que isósceles, dos lados son iguales. No importa cuáles, pero dos lados tienen que ser iguales. Profe me ha dicho que equiláteros son tres lados iguales. Ahora vamos a todo lo contrario. El tercer y último tipo de triángulo, de acuerdo a su longitud, es este, ¿no? Escaleno. ¿Puedes leer qué dice ahí? Triángulo que tiene tres lados de diferente longitud. Ajá. O sea que sus tres lados, gracias Basti, sus tres lados son de diferente medida. Ah, ya. Por esa razón, estimados chicos, acá tú ves que a este lado le han puesto puntito. A este otro lado le han puesto dos rayitas. Y a este otro lado le han puesto serruchito. Entonces, si les han puesto símbolos diferentes, significa que sus lados son iguales o diferentes, muchachos. Diferentes. Muy bien, diferentes. Excelente. Ahora te pregunto yo, si este lado midiera 5 unidades, este lado de aquí que estoy señalando, ¿también debería medir 5 unidades? No, muy bien. No puede medir 5 unidades.
¿Por qué, profesor? Porque estamos diciendo que es un triángulo escaleno. Son diferentes. Exacto. Ah, ya. O sea, profesor, aquí está prohibido poner 5 unidades. Sí, está prohibido. Está prohibido, no se puede. Pregunto yo, ¿el serruchito medirá 5 unidades? Tampoco. Porque tiene diferentes signos. Eso es, tienen diferentes En la escalera símbolos. tienen Ya. diferentes signos que no Muy pueden bien. ser iguales de ninguna manera. Exacto. Tienen diferentes símbolos, estimado Natanael. ¿Ya? Diferentes símbolos y diferentes medidas. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Muy bien. Entonces, hasta aquí debe quedarte claro qué es un triángulo isósceles, un triángulo equilátero y un triángulo escaleno. ¿Ya? Ojo, lo que te acabo de mostrar es cuando tú mides, ¿qué cosa? Estoy subrayándolo. ¿Qué cosa mides? Longitud de sus lados. Muy bien. Longitud de sus lados. Cuando tú mides con tu regla, con lo que sea, ¿no? La longitud de sus lados, ahí te das cuenta si es isósceles, equilátero y escaleno. Pero un alumno me preguntó, profesor, ¿y si a mí me mandan a medir con mi transportador, ¿no? Yo mido con mi transportador. Muchachos, ¿con el transportador qué se miden? ¿Los lados o los ángulos? Los Los ángulos. ángulos. Los ángulos, muy bien. Ya, profe, ¿y si me mandan a medir a mí con mi transportador, será igual? No, es diferente. No. Ya, es diferente. Vamos a ver, ¿cómo sería si es que medimos con el transportador? A ver. Segunda parte. Ahora, vamos a clasificar, ¿ya? Vamos a clasificar a los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Primer tipo. Si tú, por ejemplo, Profesor. ¿no? Sí, escucho, Rodrigo, ¿qué pasó? ¿Puedo ir al baño? Claro que sí, puedes ir. Muy bien. A ver, ¿qué pasaría, muchachos, si de repente tú ves un triangulito y de repente en una de sus esquinas, en uno de sus vértices, ves este símbolo? ¿Qué significa este símbolo cuadradito? Mide 90 grados. 90 grados. Exacto, muy bien. Todos ya hemos aprendido eso. Muy bien. Si tú encuentras un triángulo que uno de sus ángulos es 90 grados, has encontrado un triángulo que se le llama triángulo, ¿qué estoy señalando? Rectángulo. Muy bien. Ah, o sea, profesor, triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90. Sí, exacto. ¿Ya? Profe, no importa en qué esquina se encuentre, no importa. Con tal de que tenga un ángulo de 90. Profe, ¿y si tiene dos ángulos de 90? No se puede. Es imposible que un triángulo tenga dos ángulos de 90. Si quieres, haz la prueba. Es imposible que un triángulo tenga dos ángulos de 90. Bueno. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? ¿Alguien lo sabe por si acaso? Porque es recto. Eso es, muy bien. Porque tiene un ángulo recto. Por esa razón. Recto. Exacto. Por esa razón viene el nombre rectángulo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ejemplo. A ver. Ejemplo. Vamos a ver qué tal sale. Listo. Muy bien. ¿Este será un triángulo rectángulo, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque Tiene en 90 grados. Exacto, muy bien, buena respuesta. Muy bien, muchachos, ¿ah? Son muy buenos ustedes, ¿ah? Excelente. Ya está. No importa en qué esquina se encuentre, con tal de que tenga un ángulo de 90. Es un triángulo rectángulo. Seguimos. El siguiente triángulo se le llama triángulo acutángulo. ¿Ya? Acutángulo. Listo, acutángulo. Profe, ¿qué quiere decir triángulo acutángulo? Allí lo dice. A ver, léelo por favor. ¿Qué dice allí? triángulo que tiene sus 10 ángulos interiores agudos. Eso es. Muy bien, muchachos. Excelente. Buena lectura.
eso significa que los tres ángulos que están adentro del triángulo, porque dice ángulos interiores o internos, tienen que ser agudos. Pregunto yo, ¿los agudos, te acuerdas de dónde a dónde medían más o menos? A ver. Menos de 90. Menos de 90. 80. Menos de Menos de 90. Menos de 90. Muy bien. Los ángulos agudos son los que miden más que 0, ojo, ojo, más que 0, pero menos que 90. ¿Ya? Acuérdate, más que 0, pero menos que 90. Entonces, mira, pregunto yo, ¿este ángulo mide más que 0 y menos que 90? Sí. Claro que sí, ¿no? Más que 0 y menos que 90. ¿Este mide más que 0 y menos que 90? También. También. ¿Y el 50? También. También. Entonces, ¿cómo son estos tres ángulos de aquí? ¿Cómo se les llama estos tres ángulos de acá? Iguales. Se les llama ángulos agudos. Y si tú encuentras tres ángulos agudos en un triángulo, ¿cómo se le llama a ese triángulo? Acutángulo. Muy bien. Acutángulo. Profe, ¿y si yo encuentro dos agudos? No. Tienen que ser tres agudos. ¿De acuerdo? Tres ángulos agudos. Te pongo a prueba. A ver, te pongo a prueba. A ver. Todavía no me des la respuesta. ¿Ah? Todavía no. A ver. Pregunto yo. ¿El 60 es un ángulo agudo? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Porque es más que 0 y menos que... Pero menos de 90. Muy bien. ¿El 65 es ángulo agudo? Sí. Sí. Porque es más que 0 y menos que... Pero menos que 90. Muy bien, excelente. ¿Y el 55 será ángulo agudo? También. También. Agudo. A ver, dime por qué. Porque mide más que 0 y menos que 90. Muy bien, eso es. Entonces, te pregunto yo, si has encontrado tres ángulos agudos, ¿es un triángulo qué? ¿Un triángulo qué? Profesor, Muy bien. ¿tenemos que hacer otro triángulo? No, Rodrigo, me has escuchado decir que hagan otro triángulo, ¿no? No sé cómo lo está haciendo. Ay, si ya lo hiciste, no te preocupes, no hay problema. ¿Ya? Listo. No pasa nada si es que ya lo hiciste. Entonces, mira, triángulo acutángulo, el que tiene tres ángulos agudos. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, me preguntan en el chat, profe, ¿en qué caso sale 360? Cuando los ángulos están afuera. Ojo, cuando los ángulos están afuera. Eso lo vimos la semana pasada. Bien, y el último tipo de triángulo que vamos a ver esta mañana es el obtusángulo. Y obtusángulo viene de una palabrita que es obtuso. Muy bien, eso es. Dice, obtusángulo, triángulo que tiene un ángulo obtuso. ¿Y recuerdas los obtusos? ¿Cuánto tenían que medir? Mayor que 90 y menos que 180. Muy bien. 180. Más que 90, pero menos que 180. Perfecto. Entonces, a ver, te pregunto yo, de estos tres ángulos que estoy encerrando, ¿quién mide más que 90 y menos El que 120. 20 grados. Eso es. Este es el ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Agudo? Obtuso. Ah, obtuso. Entonces, si tú encuentras, ojo, solo un ángulo obtuso, ¿cómo se le llama ese triángulo? Obtusángulo. Muy bien, obtusángulo. Correcto. Te pongo a prueba. A ver. ¿Saldrá? Ahí está, sí salió. Muy bien. A ver.
Vamos a poner aquí que este mide 40, este mide 40 y este mide 100 grados. Pregunto, ¿quién es el ángulo obtuso allí? El de 100 grados. De 100 grados. Muy bien, el de 100. Y atentos con esta pregunta. ¿Y el 40 qué tipo de ángulo es? Agudo. Agudo. ¿Y este otro 40? Agudo. Agudo. Muy bien, agudo. Entonces, ¿cuántos ángulos obtusos hay en ese triángulo? Uno. Muy bien. Y si hay un ángulo obtuso, ¿qué tipo de triángulo es? Muy bien. Excelente. No hay nada que hacer, ¿ah? Muy bien. Son los máximos tipos de cortes. Listo. Dime, Ximena. Una pregunta, o sea, los que no son obtusos pueden ser de cualquier, o sea, de cualquier agudo, o también puede ser cada uno diferente, o sea, no puede ser 30, algo así. Ah, ya. Claro. En este caso, hay ocasiones en las que, como estás viendo aquí, ¿no? Como estás viendo acá, este es obtuso y los otros dos ángulos son iguales, ¿no? 40 y 40. En algunas ocasiones vas a encontrar diferentes ángulos. No tienen que ser necesariamente iguales, ¿ya? Es como que yo pude haber puesto acá 50 y acá 30. No pasaba nada, ¿no? Seguía siendo un ángulo, un triángulo obtusando. No necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Por cierto. Muy bien, entonces preparados estamos para nuestra práctica, nuestra sección trabajando en clase. Sí. A ver, dice. Número 1. Clasifica. ¿Alguien me estaba pasando la voz? ¿Byron, creo? No, ya no. Ya te Ya. Ok, Byron, listo. Ejercicio 1 dice. Clasifica el triángulo ABC, ya, el triángulo ABC, que aquí lo tenemos, triángulo ABC. Ahí está su nombre. Ojo, según la longitud de sus lados. Concéntrate solamente en sus lados, no en los ángulos, ¿ya? No en los ángulos, solo en sus lados. Pregunto yo, ¿cómo son este lado y este lado? Iguales. ¿Cómo se llamaba el triángulo que tenía dos lados iguales? Muy bien. El triángulo que tenía dos lados del mismo tamaño o de la misma longitud se le llama triángulo isósceles. Así que vamos a poner aquí triángulo isósceles. Profesor, ¿también lo encerramos? Sí, por favor, pueden encerrarlo con un lápiz, un chequeo, un color. ¿Ya? No hay problema. ¿Sabes qué vamos a hacer también? Le vamos a agregar los símbolos, ¿ya? Yo le voy a poner bolita azul aquí y bolita azul acá, porque los ángulos, porque los lados son iguales, ¿ya? Pregunto yo, ¿puedo ponerle bolita azul al de 4 o no? No, no se puede. Porque 4 no es igual. Porque no es igual. Yo le voy a poner serruchito, ¿ya? Tú ponle el símbolo que te gusta. ¿Sí? Muy bien. Iban a hacer alguna pregunta, me parece, por allí. Profe. Ya, listo. Vamos, número 2. A ver, dice, clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Solamente te concentras en sus lados. Los lados son iguales, diferentes. ¿Qué dices tú? En la número 2. Son diferentes. Son de diferentes. Todos son diferentes, ¿no? Y si los tres lados son diferentes, ¿qué triángulo es? A ver. Ajá, muy bien. Triángulo escaleno. Escaleno. O sea que si a este yo le pongo bolita morada, al 4 le puedo poner bolita morada. ¿O no se puede? No, no se puede. Yo le voy a poner serruchito. Ya está. ¿Y le puedo poner serruchito al 3?
Tampoco. No. Muy bien, no se puede. Son diferentes. Ya le vamos a poner dos Porque rayitas. todos los números son diferentes. Exacto, porque son distintos. Muy bien. Es escaleno. Correcto, es escaleno. Muy bien, Julito. Avanzamos. Ya, número 3 y el 4 es para la casa. Está fácil el 4, ¿ah? Creo que todos lo saben. A ver, número 3. Clasifica el triángulo MON según la longitud de sus lados. A ver, concéntrate solo en los lados, dice. El ángulo, no te concentres en los ángulos, solo en los lados. Los lados, como estás viendo aquí, los simbolitos. Acá un lado tiene rectangulito, otro tiene dos rayitas y otro tiene bolita negrita. Los lados son Diferentes. muy bien. Son diferentes. Un lado, dos lados, tres lados son diferentes. ¿Cuántos lados son diferentes? Muy bien. Los tres lados son diferentes. Y si los tres son diferentes, ¿qué tipo Escaleno. de triángulo? Escaleno. Muy bien. Exacto. Escaleno. Profe, ya hice la número 4. Excelente, Julito. Muy bien. Ya varios deben haber hecho la número 4. Muy bien. Listo, la número 4 es para la casa y la grabación estará si es que la necesitas volver a revisar, ¿ya? Vamos a la número 5, que el tiempo nos gana. A ver, número 5. Ahora dice, clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos. Ahora, ¿me tengo que concentrar en los lados o en los ángulos? En los lados. ¡Ángulos! Los ángulos. Muy bien, en sus ángulos tengo que concentrarme. Muy bien, acá hay tres ángulos. Ah, mira, 1, 2, 3. Sería ángulo acután. Acutángulo. A ver, Acutángulo. ¿por qué, estimados muchachos de cuarto azul? ¿Por qué es acutángulo? Porque son Porque son ángulos agudos. 90. Ajá. Muy bien. ¿Cuántos ángulos son agudos? Los Los tres. Los tres, muy bien. ¿Y cómo sabes que son agudos? porque Porque es menos de 90. Es 0 y menos de 90 grados. 90. Oye, muy bien, ¿eh? Qué buena memoria, profe, porque son más que 0 y menos que 90 grados. Entonces, si tú has encontrado tres ángulos agudos, vuelve a decirlo, por favor. ¿Qué tipo de triángulo es? ángulo. Muy bien. Excelente, ¿eh? No hay nada que hacer. Triángulo acutángulo, ¿ya? Algunos creen que esto es una A. No, esto es un simbolito de triángulo, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, número 6. Clasifica el triángulo FGH según la medida de sus ángulos. Entonces, concéntrate en sus ángulos. ¿Y qué tipo de ángulos son? Tus ángulos. Acutángulo también, porque son más que 0, pero menos que 90. Ajá, más que 0 y menos que 180. ¿Cuántos ángulos agudos hay? Oh, perdón, menos que 90. ¿Cuántos ángulos agudos hay? Los 3. Los tres. Y si los tres son agudos, ¿qué tipo de triángulo es? Muy bien, correcto. Escribes aquí triángulo acutángulo. Profe, ¿Escucho? yo estoy escribiendo al costado porque no me alcanza abajo. Ya, no hay problema. Listo. Listo, profesor. Muy bien. ¿Y recuerdas cómo eran las medidas de los obtusos? ¿Te acuerdas o no? Sí. Ya. ¿Cuánto medían los obtusos? Más que 90. Más que 90 y menos 180. Ajá, muy bien. Más que 90 y menos que 180. Ya está. Muy bien. A ver, eso tienes que acordártelo para los siguientes ejemplos que vienen a continuación. La 7 es para la casa, ¿ya? Creo que tú ya puedes saber qué tipo de triángulo es. Número 8. A ver, ahora nos dicen que tenemos que clasificar este triángulo, 1, según la longitud de sus lados, y 2, o sea, profe, 2 clasificaciones, sí, y según la medida de sus ángulos. A ver,
Primero concentrémonos en los lados. ¿Qué puedes decirme de los lados de ese triángulo? Uno es de 90 grados. Lados. Y los dos que quedan son iguales. A ver, alto. Solamente los lados. Pregunto yo. ¿Esto es un lado? Sí. No. No, eso no es un lado. ¿Eso qué cosa es? Es un Ángulo. Muy bien. ángulo Ya. recto. Listo. Pero ahorita nos estamos concentrando en los lados. Aquí, aquí y aquí. ¿Cómo son dos de esos lados, muchachos? Iguales. Iguales. Muy bien. Estos dos lados son iguales. Es isósceles. Correcto. Según Isósceles. los lados, muy bien. Si dos lados son iguales, entonces es un triángulo isósceles. Ya está. Entonces vamos a poner aquí isósceles. Ya es un triángulo isósceles, pero ahora te concentras en los ángulos. Este angulito de acá, ¿cuánto mide? ¿Te acuerdas? 90. 90 grados. Eso es. Y 90 grados es un ángulo agudo, obtuso, recto. Recto, muy bien, es un ángulo recto. Y si tú encuentras un ángulo recto, Rectángulo. muy bien, es un triángulo rectángulo. Entonces le vamos a poner triángulo isósceles rectángulo. Yo lo voy a poner abajito, ya, profesor. ¿Ya? Puedes ponerlo abajo, no hay problema. ¿Ya? Triángulo isósceles rectángulo. Profe, ¿por qué isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Chicos, ¿por qué rectángulo? Porque tiene ¿qué? Es el cuadradito de 90 grados. Muy bien, porque tiene un ángulo recto. Listo. Vamos a la número 9. Profesor, Sí, ¿también escucho. pueden ser dos ángulos también? ¿Dos ángulos rectos? No. No hay dos ángulos rectos. En un triángulo jamás. Muy bien. Nuevamente. Primero nos concentramos en los lados. Aquí, aquí y aquí. Si tú ves los lados de ese triángulo, hay algunos que son iguales. ¿O no? Isósceles es. ¿Por qué isósceles, muchachos? Porque Lo mismo. no es igual. El de arriba. Muy bien, porque dos lados son iguales. Y si yo te preguntara, a ver si te acuerdas, ¿cuáles son esos lados iguales? No me digas el de arriba, el de abajo, Pero, dímelo con profesor, tiene nombre. ahí uno rayitas. tiene ahí uno obtuso. A ver, estamos en lados, Natanael, todavía no estamos en ángulos, estamos en lados. ¿Cuáles son esos dos lados que son iguales? Ángulo. Las rayitas. Ah, el de las rayitas. ¿Y qué nombre tiene este lado de aquí? ¿Te acuerdas o no? Isósceles. Ah, creo que no se está entendiendo. A ver, este lado tiene su nombre. Y este lado también tiene su nombre. Yo estoy diciendo, A ver, Alonso, no te escucho. de arriba. Eso es, muy bien. Gracias, estimado Alonso. No te había escuchado. Este lado, muchachos, se le llama, muy bien, el lado PQ es exactamente igual al lado PR. Ya, esos son los nombres de los lados. Pregunto yo, ¿y este lado de acá, cómo se llama este lado de acá? ¿Qué nombre tiene? Ese es QR. QR, muy bien. Eso es. Hay que acostumbrarnos a decirle por su nombre. En fin, dijiste que dos lados son iguales. Tienes toda la razón. Si dos lados son iguales, muy bien. Triángulo isósceles. isósceles. Listo, triángulo isósceles. Ahora nos concentramos en sus ángulos. Acá no hay ningún ángulo, acá tampoco y acá sí. Es obtusángulo. ¿Por qué es obtusángulo? Porque tiene más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Muy bien, es un ángulo obtuso, como dijo Camila. Entonces sería isósceles obtusángulo. Y de esa manera estamos finalizando nuestra clase de geometría.